Amén. Santo Dios. Amén. Bueno, ya estamos aquí en el servicio de mitad de semana, en este híbrido presencial y por internet, en la página de Ricky Rosado. Nada, después le dan compartir, ¿verdad? Para que otros puedan aprender esto que estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 20 y estamos trabajando, ya trabajamos con el juicio de Jesús, trabajamos con la muerte, la crucifixión, vimos varios detalles y ahora estamos trabajando con la resurrección. Y hemos tomado ya los primeros, se oye bien, ¿verdad? Tomando la resurrección. Y la semana pasada vimos cuando la experiencia de los discípulos, especialmente de Pedro, de Juan, de María Magdalena, que es la primera mujer que tiene la experiencia, antes que los discípulos, ella fue la que tuvo la experiencia, ella venía a preparar el cuerpo, ¿verdad? Como los judíos por costumbre tenían, no como nosotros, ¿verdad? Que podemos cremar o podemos embalsamar para el velatorio. No, ellos lo que hacían era que lo preparaban el cuerpo con unas plantas, entre ellas la mirra. Por eso cuando a Cristo, hasta la mirra para su sepultura se la habían entregado los magos de Oriente. Y María venía a hacer el oficio y se encontró con la experiencia de que la tumba estaba vacía, que la piedra estaba removida, que no estaba allí el cuerpo, y salió corriendo a dar las buenas noticias. Ella pensó que se habían robado el cuerpo del Señor. Así lo estudiamos. Cuando llega Juan y Pedro, que de hecho Juan corrió más rápido que Pedro, a lo mejor por su agilidad o su juventud, pero quien entra es Pedro y ve la experiencia de que no hay nadie en el sepulcro, que no hay nadie que la tumba estaba vacía, que encontró allí las vestiduras bien puestecitas, bien arregladitas, y también encontró el sudario. Y entonces se quedaron perplejos. Vemos después la experiencia de que María regresa el primer día de la semana y entonces se encuentra con los ángeles que le hablan y se encuentra con el Señor mismo, pero ella no se daba cuenta hasta que le llamó por su nombre. Y cuando usó el nombre de ella en el tono, porque primero le dijo mujer, que era una palabra de reconocimiento también, pero como ella no reaccionaba a entender que era Jesús, entonces le dijo María, en el tono que usualmente le llamaba, y ahí dijo, este es el Señor. Y ella quería abrazarlo y besarlo y tocarlo. Acuérdense, ya había tenido varias experiencias en esa dirección, y el Señor le dijo, no me toque hasta que no suba el Padre. Que ahí entendemos que pasó algo donde el Señor sube a la presencia del Padre, que Pablo lo explica en el libro de Efesios muy claramente, y Romanos también lo habla. Entendemos que allí Él entregó el sacrificio, pero descendió nuevamente para ahora dejar una certificación viviente, algo que quedara plasmado en el corazón de los discípulos, para que se convirtieran en testigos por toda Judea, por Samaria, por los confines de la tierra, pero que tuvieran claro la evidencia de la resurrección, porque ellos tenían claro ya la evidencia de la vida de Jesús. 3 años y medio con él. Ellos sabían de los milagros, sabían de todo lo que Jesús había predicado. Tenían ahora la evidencia de la muerte. Ellos eran testigos presenciales de la muerte. Ellos vivieron la muerte de Jesús, vivieron el juicio de Jesús, presenciaron eso. E inclusive la cruz, en el caso de Juan y las mujeres, ¿verdad? Los demás estaban huyendo. Pero no habían tenido la experiencia clara de la resurrección. Hoy vamos a ver la experiencia de la resurrección, porque los únicos que han tenido la experiencia de la resurrección y momentáneamente es Juan y Pedro, y la realidad es que Juan y Pedro tienen la experiencia de la tumba vacía. Quien tiene la experiencia de la resurrección y habla con el Señor es María. Entonces ella se convierte en la predicadora, en la de las buenas nuevas. Ella es la que está contando. No, si yo lo vi. Entonces ellos se reunieron para escucharla a ella.
De ahí que vamos a partir hoy. Y cuando ella está reunida para explicar eso, que se lo está explicando a María, la madre de Jesús, a todos los demás que todavía no han tenido la experiencia, están los 10 discípulos reunidos allí en esa experiencia, pues que vamos a estudiarla hoy. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, porque acuérdense que por la mañana fue que Jesús habla con María. Fue por la mañana, temprano. Y que pasó toda la experiencia de Pedro y Juan y todo lo que pasó. Y Jesús habla con María, que dice, voy al Padre, déjame subir al Padre. Por la noche de aquel mismo día, del primer día de la semana, y la noche, acuérdense que es desde las 6 de la tarde, ¿verdad? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Mire todo lo que está pasando en ese verso. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mire todo lo que está pasando en ese relato. Vamos a ir cogiendo algunas cosas en detalle, ¿verdad? Que es importante. Como ya dije, temprano en la mañana ya Jesús había tenido el encuentro con María. Era el primer día de la semana, que es el domingo de resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, los discípulos, 10 de ellos. ¿Y por qué 10 de ellos? Porque nos vamos a dar cuenta que Tomás no estaba, ¿verdad? Estaban todos juntos en una habitación, posiblemente era el lugar donde se dio la cena del Señor, donde hubo la última cena, en esa casa íntima de ellos, ¿verdad? Y estando las puertas cerradas, importante señalar eso y subrayarlo, y también por miedo de los judíos. O sea que hay dos cosas aquí, dos circunstancias. Las puertas están cerradas porque no querían que supieran que estaba allí. Porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ahora... No, sí, no, debe estar cerrada con barrotes y las puertas, las ventanas, estaba hermético. Porque si los judíos saben que estamos allí y ya se dieron cuenta que el cuerpo no está, piensan que nosotros tenemos que ver con esto. Y algo va a pasar. O sea, los próximos somos nosotros en la lista. Entonces, en esa circunstancia, los líderes de los judíos, sin duda alguna, sospechaban de cualquier reunión de los discípulos de Jesús. Estaban buscando, ¿dónde estarán esta gente? ¿Verdad? Porque algo pasa aquí. En esta escena vino Jesús y puesto en medio. Pero también yo quiero señalar que la puerta estaba cerrada. Y Jesús, como quiera, entró. Porque el Jesús resucitado ya no tiene límite. La materia había sido transformada en tal magnitud que aunque se podía ver, se podía tocar, porque vamos a ver todo eso, podía traspasar paredes. Podía estar aquí y aparecer más allá. ¿Qué podemos establecer de eso? Pues muchas cosas. ¿Cómo nosotros seremos en la eternidad? Podríamos hablar sobre ese tema. Es bueno para investigarlo, preguntarnos. O sea, que va a haber un cuerpo que es reconocible, pero no es un cuerpo que se enferma, que se deteriora, que se muere como cuerpo. Es una dimensión tremenda. Puede subir, puede bajar. Para pensar, porque no vamos a entrar en detalle, no tenemos mucho más detalle que este, ¿verdad? Entonces, Juan no discute ni lo necesita de qué manera Jesús entró por la puerta cerrada. Nos lo deja a nosotros. Dice que entró y estaba allí. Y le dio el saludo, paz a vosotros. Un saludo normal hebreo. Entre los hebreos, ese era un saludo. O sea que Jesús vino para dar el saludo normal, pero también diciendo, no, ahora sí que está la paz aquí. No teman, tranquilo. Estoy yo, el resucitado. Ahora, esto es una experiencia tremenda porque si María lo había visto y María tiene que haberle dicho, ¿para qué te lo dije? Pero le saludó como él lo saludaba para romper ¿qué? El temor, porque el Señor está vivo. Acuérdense que en la mente de ellos era uno que murió. Y que murió, no que fue allí, que se murió en una camita y a lo mejor, mira, fue un mal diagnóstico. No, este hombre lo crucificaron. Tipo, lo mataron.
Lo mataron con 4 soldados. Ya está muerto. Y ahora está allí. ¿Y qué pasó? Como testigo de la intensidad de la lucha y la certidumbre de la victoria, él le mostró las manos y el costado. Y ese que ahí dice, y puesto en medio les dijo para vosotros, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el... Mire si él sabía que ellos estaban diciendo, será una alucinación, este es un fantasma, esto es un espíritu, esto son cosas nuestras, nos craqueamos, aquí, ¿qué rayo es esto? ¿Cuántas preguntas? Cuando les hubo dicho esto, le dijo ¿qué? Paz a vosotros, rápido, le mostró las manos y el costado. Y les digo, miren el costado, soy yo. Aquí está la evidencia, aquí está el testimonio, aquí está la prueba indubitable. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabe? Habiendo escuchado el saludo de Jesús y habiendo visto las evidencias reales de su resurrección, se regocijaron. Esa palabra significa, se llenaron de gozo viendo al Señor. O sea, entonces empezó la emoción, empezaron ellos a hablar entre ellos. Miren, pero este es el Señor. ¡Wow, Señor! Pero, ¿cómo lo hiciste? Claro, no tenemos todo eso aquí, pero es natural que entre 10, a menos que los 10 se hayan quedado mudos. Y yo conociendo a Pedro se ha quedado mudo. ¡Wow, Señor, eres tú! ¡Mira! ¡Wow! Imagínense cómo ustedes hubieran reaccionado. Uno se pone la mano en la cabeza y dice, no diga. Mira esto. Todo lo que él dijo era verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó después. Ya Abby quería tocarlo. En esta aparición a los discípulos, el Señor no vino no de soledad, sino solo para impartirle la seguridad de la paz que se había dicho en muchas ocasiones en este capítulo 21, sino también para darles una comisión basada en la autoridad de la relación entre Él y el Padre. Él les dijo, acto seguido, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Por lo menos la experiencia que Abby quiere compartirnos de que si querían tocarlo, a lo mejor algunos, pero es que estaba tan claro, estaba tan cerca, porque más adelante el Señor va a ofrecer que le toquen. Y le podían tocar. Le dijo, paz a vosotros, nuevamente. Y acto seguido dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y eso es bueno que lo entendamos, porque si eso se quedaba ahí, pues era lo que podíamos leer de Juan. Pero esto no era para que se quedara, esto era para ahora activarse para que todo el mundo lo supiera. Acuérdense que no había un celular con video. Nos tomó 2000 y pico de años para tener eso ahora. Ahora es más fácil predicar el evangelio. Regala una noticia a un bochinche, ahora es más fácil que nunca. Y digo una noticia real versus un bochinche porque tú puedes manipular la información. Por lo tanto, tenía que ser poco a poco, uno a uno. Y entonces, cuando ocurrió el acto, ¿cuál era el propósito? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, Jesús entonces viene a establecer aquí un principio. ¿En qué sentido está comisionando Jesús a sus discípulos? Este instructivo notar que los verbos envió o envío, que hay dos verbos ahí, son palabras y tiempos diferentes en el griego. El primero significa que habla de la misión de Cristo en sus aspectos permanentes. Y el segundo es presente y hace énfasis en la actividad que continúa asignada
a los discípulos. Está diciendo lo que nosotros hemos hecho hasta aquí, lo que yo he hecho con ustedes, pero ahora es lo que a ustedes les corresponde hacer. Ya yo les di el ejemplo, ya yo lo hice, ahora les estoy encomendando que ustedes hagan lo que yo hice. Le está dando una encomienda. En esta asignación el Señor presenta su propia misión como una comisión permanente del Padre. Esto hay que seguirlo constantemente, es lo que Dios quiere que hagamos. El Padre quiere, Él la cumple mediante su iglesia. Sus discípulos no reciben una nueva comisión, sino que lleva a cabo la de Él. O sea, esto fue lo que ellos estuvieron adiestrando. Pero ahora le está dando una orden más directa y sopla sobre ellos el Espíritu, la unción, para ser capacitados, para ejercitarse en lo que habían sido adiestrados. Ellos fueron adiestrados, ahora los capacitó para que lo entregaran cada uno de ellos. Por lo tanto, el mandato para que los discípulos llevasen adelante la obra de Jesús fue acompañado por la seguridad de la capacitación para la tarea por la venida del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, cuando hace el soplo, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que saber que hubieron dos cosas que ocurrieron. Una es, ahora Jesús a los 10 discípulos, que en este momento lo está haciendo con los 10, pero estaban cubriendo también, aunque Tomás no estuviera allí en el momento, que más adelante va a ocurrir. Después Jesús sigue impartiendo esa unción a todos los que se van reuniendo, porque aunque están los discípulos ahí, como recuerde que la Biblia lo presenta desde una forma de la cultura patriarcal, estaban las Marías allí, que también lo estaban recibiendo. Pero también lo van a recibir otros hombres y mujeres más adelante por los próximos 40 días. Y hay otra manifestación poderosa del Espíritu Santo en lo que nosotros conocemos la fiesta de Pentecostés, lo que también le llamamos ahora el día de Pentecostés. O sea que una fue la impartición para la administración y otra fue la llenura del Espíritu Santo con la repartición de dones y ese bautismo del Espíritu Santo que tan frecuente conocemos en el corte pentecostal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Mire bien, a quienes remitiereis los pecados, les serán o les son remitidos. Y a quienes se los retuviere, les son retenidos. Ahora, vamos a leer algunas cositas más aquí. La comisión a los discípulos, yo os envío, fue también acompañada por autoridad específica en cuanto al perdón y retención de pecados. Ya leí el verso, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de esa autoridad y a quiénes le es concedida? No hay una indicación de que fuera concedida a los 10 solamente. Lo que él encomienda a los discípulos y a nosotros es el poder y el privilegio de dar seguridad de perdón de los pecados por Dios, anunciado correctamente los términos de perdón. Mire, el Señor le dio autoridad para predicar. Yo les hablé los otros días, o les he estado hablando, de que nunca va a haber autoridad sin responsabilidad. Como tampoco va a haber responsabilidad sin autoridad. Si no, no funciona la cosa. El Señor le dio la responsabilidad de predicar su evangelio, pero también le dio poder y autoridad. Poder y autoridad para perdonar el pecado. Alguien puede decir, oh, pastor, no diga eso, porque el que perdona pecado es Jesucristo. ¿Y qué soy yo? Un enviado de Jesucristo. Si tú eres un enviado de Jesucristo y caminas en su obediencia y en su santidad, tú tienes la unción de Cristo en ti. Y tú tienes la autoridad delegada. Por eso yo puedo salvar gente. De hecho, estamos llamados a salvar gente. No, porque el que salva es Cristo. Está bien. ¿Y qué tú eres? Tú no eres un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Uno que hace la voluntad de Cristo. Un cristiano es un cristito, un Cristo pequeño. Para decirlo más juguetón. Tú eres una manifestación de Cristo en el nivel de tu fragilidad humana.
Y entonces tienes el llamado a liberar, a salvar, a restaurar, a restituir. Oye, tienes autoridad también para condenar. Ah, pastor, ¿por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Si tú le predicas el evangelio a alguien y no te lo recibe, yo no tengo ni que condenarlo, pero tu acto de habérselo predicado y él no recibirlo, se condenó. Oye, que más adelante tengo otra oportunidad. Ah, bueno, tendrá todas las oportunidades que Dios quiera darle, pero a lo mejor conmigo es la única porque yo no vuelvo a predicarle, le predica a otro a lo mejor. Pero la autoridad está en ti. Para bendecir y para maldecir. Para maldecir la higuera, Jesús maldeció la higuera y bendijo otras cosas. Pasa que uno predica estas cosas y hay gente que dice, ¿qué es eso? Pues eso es Evangelio 101. Que pasamos por esa clase y no nos dimos cuenta. Nos dio autoridad para sanar. Y para mandar a algunos al hoyo. No, pastor, no se ponga en esa. Bueno, cuando no oras por una persona para que se sane, lo estás mandando al hoyo. Casi. Porque tú pudiste haber orado por él. Yo creo que estamos mandando más al hoyo que sanando. Sin darnos cuenta. Porque cuando yo no voy y le declaro una palabra, ni le oro, tenemos la oportunidad de prosperar gente y de empobrecerlos también. Y yo creo que estamos a veces empobreciendo más que prosperándolo porque le quitamos los sueños a la gente, le decimos, no, eso no se puede, eso es imposible. En vez de decirle, Dios te va a ayudar. Y tú verás que si pones las cosas en las manos de Dios, lo vas a lograr. Bueno, pero ese es otro mensaje. Por lo tanto, te dieron autoridad, marca eso, porque es un verso tan y tan poderoso que muy pocas veces yo lo digo que lo prediquen. ¿Cuántos de ustedes oyen predicar de ese verso? Muy poco. ¿Ah? De este mismo. A quien remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les son retenidos. Yo he oído muy pocos mensajes sobre eso. Yo he oído que se ha leído el verso. Y lo leen y brincan para el otro. Pero Tomás, estoy ahora en el verso que continúa, uno de los 12, llamado Dídimo. ¿Qué era la palabra Dídimo? Pues la palabra Dídimo es una palabra, ¿verdad? Cuando uno la conoce, bastante sencilla, el gemelo. Tomás tenía otro hermano gemelo, que no estaba en el grupo, ¿verdad? Necesariamente, pero tenía un hermano gemelo. Dídimo era el gemelo. Pero Juan dio descripciones de Tomás bien certeras para hacer claro lo que quería decir. Y parece que Juan tuviera especial interés en este discípulo, porque en el verso 16, capítulo 11, verso 16, en el capítulo 14 y el verso 5 lo menciona. Los eventos de los últimos días parecían haber confirmado los peores temores de Tomás. Tomás parece que era una persona un poco temerosa, insegura, vamos a poner que a veces un poco comedida, ¿verdad? Pero como dice este verso, aquí, llegó Jesús y estando las puertas cerradas. Aleluya. Y se puso en medio de Tomás. Bueno, vamos, brinqué aquí unos cuantos versos, vamos para atrás de nuevo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Esta fue la experiencia, ellos estaban contentos, Jesús se había ido, Tomás llegó más tarde, retrasado, y entonces le dicen, Tomás, vimos al Señor, y está resucitado, lo que había dicho María y la incógnita de Pedro esta mañana es real, Él vive, y bueno, le contaron toda la experiencia, mira, vimos las manos y aquello y todo, y empezaron a hacerle todo el relato. Producto del relato, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Está haciendo referencia a lo que ellos le estaban diciendo. Pero si ustedes que ya tuvieron esa experiencia, yo también la quiero tener.
porque la evidencia era clara, que lo habían visto en la cruz, que había muerto, las noticias eran claras. O sea, la imagen que tiene Tomás hace 2 días atrás era que su Señor y su Maestro está muerto y que se iban a reunir porque iban a ver qué hacían, porque los judíos estaban temerosos, y vamos a ver si preparamos el cuerpo y le hacemos una despedida, qué sé yo. En eso estaban. Entonces, cuando pasó esto, 8 días después, ¿sabe? Y yo he predicado de esto, el no creer o no estar en el lugar indicado cuando debe estar, te puede tomar 8 días de disfrute. Porque si él hubiera estado allí cuando llegó Jesús, si por prueba de referencia, con el testimonio de mis 10 compañeros, y las Marías, y las mujeres, yo digo, pues está bien, yo canto el corito, que vivo está, y me lo empiezo a disfrutar. Pero no, Tomás con su prejuicio, con su sistema de crianza, con sus miedos y temores, común de todos nosotros los humanos, pues dijo, pues si no tengo la misma experiencia que ustedes, yo no soy menos que ustedes, yo soy parte de la misma unión, yo he pagado mis cuotas, yo me merezco el mismo trato. Y eso pues razonable. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro. O sea, ¿qué pasó esos 7 días? No sabemos. Me imagino que estaban reuniéndose en un gozo, planificando, emocionados. ¿Dónde estaba el Señor esos 8 días? Pues no sabemos a ciencia cierta, pero yo presumo que estaba en la presencia del Padre. Y fue de nuevo para allá, para el trono. Pero 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. Ellos se seguían reuniendo, a lo mejor esperando que volviera a aparecer el Señor. Y con ellos Tomás. Esta vez Tomás dijo, yo no me despego de aquí, porque esta no me la pierdo yo. Llegó Jesús. Y estando las puertas cejadas, ya no hace falta puerta, ni ventana, ni techo, ni nada de esa cosa. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Después del saludo, rapidito. Hey, Tomás, hijo mío, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. En otras palabras, mantente creyendo. ¿Ves? No llegues a ser incrédulo. No te conviertas en un incrédulo. Tú has estado conmigo. No dejes que nadie te robe tu semilla y te vuelvas o te conviertas en un incrédulo. Sino sé creyente, sé un hombre lleno de fe. Sino creyente. Tú eres un creyente. Le habló para romper la incredulidad o el temor de incredulidad o que la mente sea condicionada. Porque cuando tú dejas de estar en comunión y dejas de estar donde está el Señor, te comienzas a crear en ti un ambiente de incredulidad. Por eso que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Por eso que la coinonía de los santos es desconexión, te hace incrédulo. Dejas de actuar como creyente. Conexión te mantiene la fe viva. Esas son leyes espirituales, son principios del reino. Por lo tanto, no seas incrédulo, mantente como un creyente, mantén tu fe. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y fíjese que Jesús en ningún momento retiró esa declaración, porque estaba haciendo la declaración de un creyente reconociendo que Jesús es Dios. Que es algo que Jesús nos debatió, dándonos a nosotros la certeza teológica y doctrinal de que Él es Dios. Es una referencia para ustedes demostrar que Él no debatió eso, sino que lo recibió como una afirmación positiva. Lo validó. Y entonces Él dijo, Señor mío
y Dios mío. Y quedó validado. Jesús le dijo, y déjeme decir algo más. Le dijo una declaración más poderosa, tú eres mi Dios, yo no necesito dudar de ti. Y no puso las manos. Él no lo hizo, no lo registra. De hecho, esta experiencia se registra nada más en Juan. Juan fue el que tuvo ese detalle. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Para nosotros éramos un nivel de fe más elevado que los que estaban allí. Por lo tanto, eres un bienaventurado, eres un dichoso, eres una persona que tiene otro nivel de conciencia espiritual. Tiene lo que en algún momento dado comenzó a tener Tomás cuando Jesús se le mostró que dijo, no, tranquilo, no hay que tocar nada. Claro. Satisfizo su curiosidad. Pero tú y yo, nosotros estamos a otro nivel de conciencia, de fe. Y termina entonces el capítulo diciendo que aquí hay controversias teológicas con estos versos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Algunos teólogos piensan que el texto no está en la concordancia correcta, que esto tiene que ver no con esta experiencia de la resurrección, sino con todo el libro, los evangelios. O sea, que hay muchos milagros que no fueron registrados, que el Señor hizo los evangelios. Pero también hay otros teólogos que piensan que todo lo que Jesús hizo en esos días de resurrección, esos mismos 8 días que no sabemos a ciencia cierta qué estaba pasando, o son 40 días, todos los milagros que ocurrieron, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es tan amplio la forma de decirlo que puede ser aplicado lo que lo estamos leyendo porque está en esa secuencia, como puede ser aplicado a todo lo que Jesús hizo en sus años de ministerio, antes de resucitar y después de resucitar, ¿verdad? Yo creo que las dos no son controversiales, sino que ambas son buenas, son positivas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. Todas las que están registradas es para que nosotros podamos tener evidencia o discutirlas y creerlas, pero hay muchas otras cosas que Jesús hizo, tanto en su ministerio terrenal antes de la cruz y después de la cruz. Oye, y que sigue haciendo por todos estos 2 milenios, ¿verdad? Y seguirá haciendo. Que nosotros ni sabemos que Jesús las hizo, pero son testimonios que están allá en Rusia, en Japón, en Irán, en Irak, porque el Señor está en todos los lugares. Glorificándose y bendiciendo su nombre. Ya vamos al capítulo 21 la semana que viene, pero a seguir viendo qué pasó en ese tiempo de resurrección, que es un capítulo más. Que Dios añada bendición a su palabra, seamos edificados, espero que los que nos siguen también lo hayan disfrutado, puedan estudiar más, denle share para compartirlo con otros. Nosotros como parte de esta congregación ofrendamos y adoramos a Dios. Hay gente que lo hace físicamente, otros lo hacen a través de las redes. Pueden entrar a nuestra página de Iglesia Fe y Gracia. Hay diferentes formas de ofrendar, de diezmar. Nosotros también lo hacemos aquí bien simple a través de la TH móvil, CFC, Fe y Gracia, Centro de la Familia Cristiana Fe y Gracia. Y su ofrenda, Dios la multiplique, se desate bendición sobre ti, traiga paz, prosperidad. Te bendigo y espero que Dios te bendiga a ti también en todas las áreas de tu vida. En el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias y bendiciones.